El Señor Jesucristo los bendiga. El tema para esta tarde, el mensaje para este día, para esta tarde, noche ya aquí en los Emiratos Árabes. Este mensaje tiene como título de la siguiente manera: Perseverando hasta el fin, es el título de este mensaje. Perseverando hasta el fin. Ese es el mensaje para esta tarde en nuestra congregación. Hace un segundo mi hermana Victoria hacía una oración muy hermosa y dentro de la oración dijo muchas cosas importantes, pero hubo algo que el Señor puso en mi corazón y lo que ella habló quiero mostrárselos en la palabra de Dios. Está en Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: velad y orad, velad y orad. Decía mi hermana Victoria que somos débiles. Señor, ten misericordia porque somos débiles. Tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar en este día. Dice la palabra del Señor: velad y orad, para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no seamos tentados. ¿Cuántos estamos velando y orando? ¿Tenemos oración? Velamos, leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, meditamos en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a meditar la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo del día? Velad en todo tiempo, dijo el Señor. Saco tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para velar en la palabra de Dios. Decía nuestra amiga, nuestra hermana allá desde Brasil: tengo mucho tiempo, decía ella, tengo mucho tiempo. Y creo que todos tenemos mucho tiempo. Creo que no podemos decir delante del Señor que no tengo tiempo para escudriñar su palabra, que no tengo tiempo para buscar algo de las Escrituras en el día, para sacar un tiempo para leer la palabra de Dios. Habrá alguno quizá que pueda pararse delante del Señor Jesucristo y decirle: Señor, a la verdad, en la vida que tuve, pues no tuve tiempo para leer tu palabra, Señor, no tuve tiempo. ¿Será que puede pasar eso? ¿Podremos alguno pararse delante del Señor cuando estemos dando cuenta delante de Él y decirle: no tuve tiempo, Señor? Pues estuve muy ocupado, Señor, tenía muchas cosas que hacer, estaba demasiado ocupado en mis quehaceres, tenía mucho oficio, tenía mucho trabajo, Señor, estaba muy ocupado en mis labores, estaba muy ocupado con mi familia, Señor, estaba muy ocupado, ¿con qué más podría decir que estaba ocupado? ¿Qué otras excusas sacamos los seres humanos? Estoy ocupado, Señor, porque estoy enfermo, Señor, y pues la verdad ahorita no puedo porque estoy muy ocupado, estoy enfermo. No, Señor, estoy muy ocupado porque necesito conseguirme un dinero para salir de este problema, Señor. Entonces, pues no tuve tiempo. ¿Será que es posible? No, estoy muy ocupado porque estoy estudiando mucho, Señor, estoy estudiando mucho para mi carrera. Entonces, Señor Jesús, pues usted comprenderá, tenía que estudiar mucho para mi carrera. ¿Será que eso será una buena excusa delante del Señor cuando estemos enfrente de Él, cuando estemos enfrente del Señor Jesucristo? ¿Será que esa va a ser una buena excusa para decirle: no tuve tiempo, Señor, no tuve tiempo para escudriñar tu palabra, para conocerte, para entenderte? ¿Será que esa será una buena excusa? A mí me gusta, como siempre les he dicho, traer este tipo de interrogantes, de preguntas a los hermanos para que usted mismo, usted solo, usted se ponga delante del Señor y reflexione un poco, reflexionemos acerca de nuestras malas excusas, para no velar, para no orar. Estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas pendientes. ¿Cuántas de todas estas excusas serán válidas delante del Señor? ¿No se hace usted esa pregunta? Dice la palabra de Dios: velad y orad, para que no entréis en tentación. Entonces,
Siempre, bueno, nosotros siempre escuchamos a los hermanos, a las personas que tienen algún conocimiento en la palabra de Dios, que dicen, Señor, líbrame de la tentación. Y bueno, hacemos como que una oración así rápida, como que nos aprendimos un Padre Nuestro. Les decía, lo importante es, a veces nosotros como que oramos una oración y decimos, bueno, tengo que aprenderme el Padre Nuestro, entonces necesito orar este Padre Nuestro y le digo, Señor, no me dejes caer en tentación, no me dejes caer en tentación. Pero la palabra de Dios dice que debo velad y orad, velad y orar, velad y orad. Es algo constante, es una constante que debe ser una constante en mi vida, que debe ser una constante en su vida. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, para que no entréis en tentación, para que no entremos en tentación. ¿Cuánto está relacionado esto con el mensaje del día de hoy? Está muy relacionado. El Espíritu, dice la palabra de Dios, el Espíritu a la verdad está dispuesto. A la verdad nosotros decimos y sentimos que sí, que debo hacer muchas cosas. Yo debo hacer muchas cosas, debo hacer muchos cambios en mi vida. Creo que en mi vida tengo que cambiar esto, cambiar aquello. El Señor me ha dado a entender muchas cosas que yo debo cambiar, cosas que no están bien, que no están correctas. ¿Cuántos de ustedes saben que muchas cosas que hacemos, que su merced, allá usted, el hermano, la hermana, que hacemos no están correctas? ¿Cuántas cosas de todas esas no están correctas? Creo que muchas cosas no están correctas. Creo que hay que corregir muchas cosas. Dice la palabra de Dios, el Espíritu a la verdad está dispuesto. A la verdad yo sé que hay muchas cosas mal. A la verdad en muchas ocasiones yo digo, esto tengo que cambiarlo, tengo que mejorar en este aspecto. Creo que esto no debo seguirlo haciendo. Pero, dice la palabra de Dios, que hay un pero, el Espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es la carne? La carne es débil. La carne no quiere cambiar. La carne quiere seguir haciendo lo mismo. La carne quiere seguir obrando en la misma obra que venía llevando toda su vida. Sí, nosotros decimos, sí, yo creo que esto que me están diciendo es verdad porque está escrito en la palabra de Dios. Esto es verdad, yo tengo que cambiar mi vida entera tiene que cambiar. Eso es lo que yo creo en el Espíritu, pero a la hora de la verdad, la carne no quiere cambiar. La carne no quiere. Entonces nos dejamos en muchas ocasiones llevar por el lado de la carne y no cambiamos muchas cosas en nuestras vidas. Hay un pasaje que se repite en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, en los 3 evangelios. Vamos a leerlo un momentito. Dice Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10. Bueno, espero que todos lo tengamos ahí. Mateo capítulo 10, versículo 22. Mateo 10, 22. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10, 22. Les decía que hay un pasaje que se repite 3 veces en la palabra del Señor. Este pasaje se repite en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Versículo 22, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La parte, bueno, nosotros siempre le decimos la parte B cuando la mitad del pasaje, la mitad del versículo. Dice así la palabra del Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Bueno, allí está en el Evangelio de Mateo, perseverar hasta el fin. Este mismo pasaje se encuentra en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Después de Mateo sigue Marcos. Evangelio de Marcos en el capítulo 13. Marcos capítulo 13. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 13. Capítulo 13, versículo 13.
Marcos capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerlo todo, voy a leer todo el versículo 13. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y nuevamente este pasaje se repite en el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas. Lucas en el capítulo 21. Mateo capítulo 10, les decía, este pasaje que habla acerca de capítulo 10, miremos capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, versículo 22. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, ¿qué será esto de perseverar hasta el fin? ¿Qué será esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? ¿Qué será lo que el Señor está mandando en este pasaje? Algunas personas erróneamente han interpretado este pasaje mostrando o queriendo dar a entender que posiblemente la salvación del cristiano es algo que se puede perder. Entonces algunos dirán, no, es que este pasaje lo que está diciendo es que yo debo trabajar en mi salvación porque si no la puedo perder, y ahí hay un error doctrinal. La salvación no se pierde, la salvación que el Señor Jesucristo da es una salvación eterna, dice la palabra de Dios. Entonces la salvación no se pierde. Ahora, ¿qué querrá decir el Señor con esto de que el que persevere hasta el fin, éste será salvo? Una cuestión muy importante a tener en cuenta es el pasaje en sí, cómo se encuentra rodeado, cuál es el contexto del pasaje en sí. El contexto del pasaje dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué hay alrededor de este pasaje? Pues si miramos lo que, digamos, podemos llevarnos como referencia a irnos hasta el versículo 16, ahí mismo, para que entendamos algo. Entendamos que el Señor Jesucristo nos dio este estatuto, este mandamiento de perseverar, pero nos dio un contexto alrededor de él. Hay un contexto alrededor de este pasaje, un contexto de dificultad, un contexto donde hay persecución, un contexto que a la luz de nuestros días es muy actual. Es un contexto en donde lo que está sucediendo y lo que está aconteciendo en estos momentos nos puede traer una imagen muy concreta y muy real de este pasaje. ¿Será que es muy difícil en nuestros tiempos perseverar cuando vemos tantas cosas, vemos tanta maldad, tenemos tantas dificultades para perseverar? El Señor Jesucristo hablaba de este pasaje dentro de un contexto de persecución, dentro de un contexto de dificultad, les decía. Quiero que tengamos en cuenta esa parte. Que tengamos en cuenta de que Él nos ha ido avisando las cosas que van a suceder, las cosas por venir. Y que a pesar de todas las cosas que están aconteciendo y de todas las cosas por venir, sin embargo, Él nos ordena, nos manda a seguir perseverando, No podemos en momentos de dificultades como estos momentos que se están pasando a nivel mundial, echarnos para atrás, irnos para atrás, devolvernos a nuestra vida pasada, como que ya no puedo más, como que Señor Jesús, no, esto es muy duro, esto es muy difícil, no puedo más. Es en un contexto como este que está sucediendo, es en un contexto como este que a la verdad no es tan duro. A la verdad, cuando miramos la palabra de Dios y los acontecimientos, lo que vendrá, esto que está sucediendo vendría a ser como una pequeña muestra de lo que realmente va a acontecer en lo que la palabra de Dios llama la gran tribulación. Hay un evento a nivel de persecución y a nivel de
tragedias a nivel mundial y a nivel de dificultades a nivel mundial, al cual la palabra de Dios le ha llamado la gran tribulación. Gran tribulación, habrá gran tribulación, persecuciones, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, dice la palabra de Dios, sediciones, levantamientos en diferentes partes del mundo. Y creo que todos somos testigos, todos de una u otra forma. No necesitamos sino asomarnos a una pantalla de televisión para darnos cuenta de que todas estas cosas ya están sucediendo a un nivel, déjeme decirle que está sucediendo, pero a un nivel que no es realmente el nivel de persecución y de gran tribulación como lo muestra la palabra de Dios. Todavía no es ese nivel de persecución y todavía no es en este momento no está al nivel de gran tribulación. No está sucediendo eso. Sin embargo, es en estos momentos donde como que a través de esto que está sucediendo a un bajo nivel, podemos darnos cuenta nosotros en nuestros corazones hasta qué punto, como que el Señor nos está mostrando en qué ubicación, cuál es nuestra ubicación, cuál es nuestra posición en estos momentos. Nosotros los que nos decimos llamar cristianos, ¿cómo estamos? ¿Estamos fortalecidos en el Señor? ¿O estamos de verdad sintiendo que como que ya no doy más? Como que esto que está pasando es muy duro. Y como les digo, no es todavía la gran tribulación, todavía no está aconteciendo eso. Es difícil ver cómo nosotros, los cristianos, desfallecemos ante situaciones que realmente no están a un nivel tan trágico como realmente dice el Señor que va a estar en un futuro. Lo que está pasando ahora no es sino una prueba, un muestreo de lo que realmente va a acontecer. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis en el capítulo 9. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, ¿qué está? Capítulo 9, versículo 18. Leamos desde el versículo 17. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 17, Apocalipsis 9, versículo 17, dice: Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Ojo a esto que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 18, dice: Por estas 3 plagas fue muerta. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? A ver, si eso sucediese en este momento, ¿cuál sería el número aproximado de personas que morirían por estas 3 plagas? Dice la palabra de Dios. ¿Cuál sería el número de personas que morirían por estas 3 plagas? Versículo 18 dice: Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. La tercera parte de los hombres por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. La tercera parte de los hombres, la tercera parte. Si hoy en día somos aproximadamente, se habla de que somos en un aproximado 7,000 millones de habitantes en el mundo, ¿cuál sería la tercera parte de esta población que moriría de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios por estas 3 plagas? Estamos hablando de quizá unos 2.500 millones en un número aproximado. 2.500 millones de personas, 2.500 millones de personas muriendo por estas plagas. Ahora, como es de conocimiento de cada uno de nosotros, porque hemos aprendido muchas cosas durante estos tiempos de cuarentena, a través de la televisión, estas estadísticas, y nos damos cuenta de que, por ejemplo, este virus que está en este momento atormentando a las personas a través del temor, dice que su índice
de supervivencia de las personas es del 98%, o sea, no estamos hablando de un índice letal en gran medida, que desafortunadamente hay personas que han muerto, pero no estamos hablando de un virus o de una plaga que va a matar 2.500 millones de personas. Por eso les digo, eso sí va a ser una gran tribulación, eso sí va a ser un acontecimiento a nivel mundial que, como dice la palabra del Señor, que va a hacer que las personas se atemoricen, que muchos mueran de infarto, que mueran por cuestiones de cardio al ver las cosas que están aconteciendo. Y es en ese entorno, es en ese contexto en donde el Señor, en ese contexto de la tercera parte de la población que está muriendo, es en ese contexto, no es todavía en este, porque en este no estamos hablando todavía de una gran tribulación, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, en estos momentos en donde deberíamos estar fortalecidos, en estos momentos vemos a muchas personas que están dispuestos a entregar aún su vida por volver a la antigua normalidad, como le dicen a esto. Y es en ese contexto, vuelvo y les digo, pero es en el contexto de una gran tribulación donde el Señor nos dice a nosotros que debemos perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Y el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Perseverar. No, pastor, esto es muy duro, esto es muy difícil y yo creo que yo voy a entregar todo lo que tengo por esto que está aconteciendo. Le tengo una noticia, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana que me escuchan. Todavía no estamos en la gran tribulación, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ya te estás dando por derrotado o por derrotada. Ya estás entregando tu vida, ya te estás dando en que como que no hay una salida. No hay una salida, ¿qué hago? No sé qué voy a hacer, para dónde cojo, para dónde sigo. Hace unos días me hacían esa pregunta. Un hermano me hacía la pregunta, me decía, Luis, ¿y qué pasa en estos momentos? ¿Usted va a aceptar que suceda esto en su vida? ¿Usted va a aceptar que suceda aquello en su vida? Y realmente son momentos que son difíciles, son cuestiones bastante difíciles las que están sucediendo. Y vuelvo y les digo, no estamos todavía en el momento de grande tribulación. Y voy a la palabra de mi Señor Jesucristo y Él me entrega una palabra. Él me decía, ¿usted qué va a hacer? Luis, ¿usted qué va a hacer cuando ya estas cosas, como estamos viendo, ya empiecen a suceder? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? A ver, ¿qué puedo hacer yo? Orarle al Señor, le decía yo a mi amigo, a mi hermano. Orarle al Señor. Orarle porque la carne es débil, débil, débil. No voy a caer en dar una palabra así muy aventurada, como la que en su momento, por ejemplo, el apóstol Pedro dio. No, Señor, yo no te negaré, Señor, yo no, conmigo hasta el final, yo voy a darlo todo hasta el final. Ese pasaje venía a mi corazón cuando este amigo, hermano cristiano, me hacía esa pregunta. Como que el Señor me trajo ese retrato, ¿qué voy a hacer? Y me acordé de lo que respondió Pedro. Señor, yo hasta el fin, no te negaré. Y Pedro lo negó. Entonces viene el temor a mi corazón. ¿Y cuál es el temor? El temor de negar al Señor en un momento difícil. El temor de entender que yo puedo ser peor todavía que Pedro, que en su momento estando con el Señor y conociéndolo y conociendo la gracia, la gloria, la magnitud de mi Señor Jesucristo, Él desfalleció y lo negó. Así que lo único que puedo decirle a mi hermano es que lo único que puedo es orarle al Señor para que tenga misericordia de mí. Misericordia de mí. Misericordia. Y el Señor traía a mi corazón este pasaje que está en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14. Les decía, el Señor me llevaba a este capítulo 14
del libro de Éxodo, capítulo 14, también para que miremos lo que aconteció en aquel momento, porque las cosas que sucedieron allá atrás están escritas para que nosotros entendamos, para que nosotros veamos que eso mismo está aconteciendo en nuestros días, para que nosotros aprendamos de eso que pasó allá atrás. Quiero que miremos el libro de Éxodo. Vamos un momentito. Libro de Éxodo, capítulo 14. ¿Ya lo tienen ahí a la mano? Bueno. Éxodo capítulo 14. Y para que nos pongamos en contexto sobre lo que está aconteciendo allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, les puedo contar así a grandes rasgos que el pasaje está citando el evento cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e inmediatamente los egipcios y el faraón en su cabeza empezaron a perseguirlos. Entonces estaba la persecución del faraón en esos momentos hacia el pueblo de Israel. Entonces allí es cuando el pueblo de Israel se quedó en una sin salida. No hay salida. Lo mismo que quizá está aconteciendo en estos momentos y que se va a recrudecer, que se va a incrementar, que va a ser mucho peor más adelante. No necesito de ser o no me las quiero dar de ningún profeta. Aquí lo único que estoy es leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo sé yo que va a ser, que las cosas van a ser peores más adelante? Pues porque la palabra de Dios me dice que las cosas van a estar peor más adelante. La palabra de Dios no me muestra un entorno para el cristiano, valga la aclaración, una vida para el cristiano que va a ir de mejor en mejor. No, el Señor me muestra que para el cristiano va a haber una vida que va a ir de victoria en victoria, pero la victoria se va a lograr a través de guerras personales, espirituales, de situaciones difíciles. Entonces esa es la situación y esa es la vida del cristiano, porque la palabra de Dios dice que es necesario que el cristiano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. O sea, esa es la vida del cristiano. Así que venir a decirles que las cosas van a ir de mejor en mejor y que el Señor nos va a llevar de mejor en mejor y que, bueno, esto no es bíblico. Decir estas cosas no son bíblicas. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque es necesario que estemos preparados, nosotros los cristianos, estemos preparados para los eventos y las cosas que van a venir. Estemos preparados. Ya en estos momentos, el faraón de estos tiempos, el faraón de estos momentos y los reyes de estos momentos que están tratando de manejar y de traer y de llevar el control de toda esta situación, ellos ya saben y ya piensan y ya manejan conceptos como estos que fueron escritos en la palabra de Dios, porque las cosas, el ser humano no ha cambiado. El mismo maligno que estaba allá es el mismo maligno que estaba acá. El ser humano malvado que estaba allá, el mismo faraón malvado que estaba allá y todos sus séquitos de reyes malvados y todos sus ejércitos de seres malvados, también están en nuestros tiempos. Es exactamente lo mismo. Basta darse un asomo, basta dar una mirada al libro de Éxodo para entender qué es eso que aconteció allá. Porque Éxodo, ¿cuántos sabemos que Éxodo es la salida, cómo se saca el pueblo de Israel? Es el Señor sacando al pueblo de Israel en un momento de gran tribulación, en momentos difíciles. Son esos momentos difíciles donde el Señor nos muestra, nos da una imagen, nos muestra lo que aconteció allá para que nosotros nos preparemos y entendamos que eso mismo está aconteciendo y va a acontecer y se va a poner mucho peor. Pero bueno, el Señor para nosotros tiene una voz de aliento, perseverar hasta el fin, perseverar. ¿Por qué pido al Señor que perseveremos hasta el fin? Ya vamos a mirar más adelantito. Pero quiero mostrarles este pasaje que está aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 14, versículo 3, dice, versículo 3. Porque Faraón
dirá de los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo el faraón en estos momentos? ¿Qué está diciendo todos estos personajes que están alrededor del mundo, que el mundo los llama la élite? Entonces el mundo ya lo ha apodado la élite, a estos grupos que quieren controlar el mundo. Son grupos satánicos, son grupos de personas malvadas que ellos le sirven al mismo demonio, le sirven al mismo Satanás. Por supuesto, no le sirven a nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. No se le olvide eso a usted, mi hermano y mi hermana, que todo está bajo el control de mi Señor Jesucristo. Él no ha perdido el control. Algunos dirán, no, esto está pasando, ¿qué voy a hacer ahora? Haga un stop en su vida, haga un alto en su vida y medite sobre esto. El Señor Jesús tiene el control. Tiene el control. Él no ha perdido el control de las cosas. Nada se sale de su mano, nada se sale de su control. Él tiene todo bajo control y nosotros somos sus hijos. Nosotros somos la niña de sus ojos, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha prometido guardar a la niña de sus ojos. Él ha prometido guardar a sus escogidos, dice la palabra de Dios. Y Él prometió inclusive en la palabra, dice que Él va a acortar los tiempos por razón de sus escogidos, de sus hijos. Porque nos quiere preservar, nos quiere guardar. Quiere que nosotros podamos perseverar hasta el fin para que podamos ser salvos. Ahora, en el versículo 3 del libro de Éxodo les decía, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. Vea lo que está diciendo Faraón. ¿Usted cree que este faraón, este mismo espíritu del faraón, no es un espíritu que también está en estos personajes alrededor de este mundo que quieren controlar y que quieren dominar? Y son estos, como les digo, que las personas le llaman la élite, y son estos grupos que quieren controlar el mundo, y son estas familias que quieren controlar el mundo, y que usted cree, usted no cree, porque es el mismo espíritu, vuelvo y les digo, es el mismo espíritu. No entiende o no entendemos o no creemos que esto mismo están diciendo ellos acerca de las personas, de los seres humanos y especialmente de los hijos de Dios. Ojo a esto que están diciendo, porque lo están diciendo también. No le quepa la menor duda. Dice, el faraón, tráigalo a nuestros tiempos. ¿Y quiénes son estos que están con el faraón? Dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. Como que nos han encerrado, como que nos tienen aquí que no tenemos salida. Y como que nosotros los cristianos nos hemos sentido que como que no hay salida, como que viene el pueblo de Egipto, viene de atrás, viene con todo su ejército, con sus carros, con su gente de a caballo, y son muchos, son miles, cientos de miles, que quieren venir a destruirnos y traen todo su poderío militar y traen todo su poderío económico y traen todo su poder para poder destruir el pueblo de Dios, que ese siempre ha sido el objetivo del mismo maligno, el objetivo del faraón de nuestros tiempos y del tiempo pasado. El mismo objetivo, destruir el pueblo de Dios. Destruyámoslos para que no haya descendencia. Siempre ha sido lo mismo. Siempre ha sido. Vea lo que dice este faraón, que también dicen en estos tiempos. Dice, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Pero ojo con esto. Ojo con esto. Les decía, el Señor tiene el control. El Señor tiene el control. Por eso el Señor nos manda aquí en Mateo, en Marcos, en Lucas, nos manda, es un mandato de parte del Señor. ¿Qué nos manda el Señor? El Señor dice, persevere hasta el fin, persevere hasta el fin. No se regrese a Egipto, persevere. Las cosas se están poniendo difíciles, las cosas se están poniendo duras. Sí, las cosas se están poniendo duras, se están poniendo difíciles. Estamos entrando en un momento de una sin salida. Estamos entrando en ese momento donde no sé para dónde coger, donde no sé para dónde ir, para dónde correr, porque si voy en aquella dirección, pues allí como que no hay salida. Y si me voy hacia atrás, no hay salida. Bueno, este es el pensamiento del cristiano.
Este es el pensamiento del cristiano. No estoy hablando del pensamiento del mundano. El pensamiento del mundano es otro. El pensamiento del mundano es, no, eso está bien, yo quiero volver a mi vida mundana. Ese es el pensamiento del mundano, pero el cristiano ha empezado a ver que hay una situación difícil. Hemos empezado a ver que como que la soga como que nos la están subiendo, que como que me están apretando ya un poco el cuello y antes no lo veía y ahora sí lo veo y lo estoy sintiendo. Como que, uy Señor, ¿para dónde cojo ahora? ¿Qué hago? ¿Cuál es la sin salida? Estoy en una sin salida. Tengo enfrente esta situación, tengo enfrente que todos estos malignos y todo este grupo de personas que quieren controlar el mundo, malvados en gran manera, y tengo otros por todos lados, tengo los que me persiguen, tengo un futuro que no es bíblico y que tengo que empezar a entender que tengo que tomar decisiones cristianas para seguir adelante y que no le quiero fallar al Señor Jesucristo. Es que esto es lo que tiene que estar en mi corazón. ¿Qué es lo que tiene que estar en mi corazón en este momento? ¿Qué debe haber en mi corazón? Señor, no te quiero fallar. No te quiero fallar, Señor. Dame una salida. Muéstrame. ¿Cuál es la salida, Señor? Es un momento muy difícil y necesito encontrar una salida para mi vida, para mi situación. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, les decía, Él no ha perdido el control, no ha perdido el control. Allá, en ese momento, en ese instante donde estaba el pueblo de Israel, en esa tribulación, en esa gran persecución, en esa gran tribulación donde no había salida, donde iban a morir, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo estaba con ellos, que el Señor Jesucristo estaba adelante, Él está adelante, Él no ha estado como que no sé dónde está el Señor, como que el Señor está perdido de toda esta situación, como que, bueno, ¿dónde está el Señor Jesucristo en todas estas cosas? Como que, ¿qué hago ahora? Y son ese tipo de preguntas que nosotros los cristianos nos hacemos. Bueno, ¿y el Señor Jesucristo por qué no está por aquí? Como que no me está ayudando, como que no me está sacando de esta situación tan difícil. Pero mire lo que dice el Señor. Dice, versículo 4 dice, yo endureceré el corazón de Faraón. ¿En dónde está presente el Señor? El Señor sigue presente allí. Y si todos estos malignos y todas estas personas que quieren hacerle mal al mundo, y especialmente que le quieren hacer mal a los hijos de Dios, dice el Señor, yo tengo el control. Yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué? ¿Para qué? Vean qué cosa tan difícil a veces de entender. Es una cuestión, es un poquito complicado de entender. Para que los siga, para que ellos sigan al pueblo de Dios. Señor, ¿por qué hace eso? ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Está el Señor detrás de todo esto? Por supuesto que el Señor está detrás de todo esto. Por supuesto. Y cuando le digo que por supuesto que el Señor está detrás de todo esto, es haciendo referencia a que Él tiene el control de absolutamente todo. Absolutamente todo. Dice el Señor, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Seré glorificado, a la final el Señor es el que va a ser glorificado, dice la palabra de Dios. Seré glorificado en todo su ejército y sabrán los egipcios. ¿Quiénes son los egipcios? Todos estos malvados que quieren ayudar al Faraón en estos tiempos y más adelante. Todos estos personajes malvados que quieren ayudar a estos faraones de nuestros tiempos, o a ese faraón de nuestros tiempos, dice el Señor, sabrán que yo soy el Señor. Ellos van a saber quién es el Señor Jesús. Van a saber que el Señor Jesucristo era el que iba adelante del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que el Señor iba adelante en una columna de humo en el día, o en una nube en el día. Y en la noche, ve aquí está, se los voy a leer, dice, versículo 21, capítulo 13, ahí un momentito atrás, un poquito atrás, dice, y el Señor iba delante de ellos en una columna de nube. ¿No cree usted que el Señor va delante de nosotros? No debemos nosotros creer que en estos momentos de dificultad, cuando vienen preguntas
que nos ponen a nosotros en una disyuntiva, en una cuestión de no sé qué hacer. No hemos entendido todavía, o se nos olvidó quizá que el Señor Jesucristo va delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Ahora, no solamente va delante de nosotros, dice el Señor que cuando viene la persecución, Él se pone detrás de nosotros para guardarnos. Por eso Él nos dice que perseveremos, persevere, no desfallezca. Sí, la situación está muy difícil, las cosas que están aconteciendo hacen que el mundo esté difícil, pero yo estoy adelante y yo me pondré también atrás. Así está escrito en la palabra de Dios. Miremoslo acá, dice versículo 21 en el capítulo 13, dice, y el Señor, pero ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor es este? En 1 Corintios capítulo 10 dice que era el Señor Jesucristo. Dice que era el Señor Jesucristo, el que iba en la nube. Así está escrito, dice, el Señor Jesús es el que iba en la nube. Así que el que va aquí en esta nube, en la parte de adelante del pueblo de Israel, para guiarlos hacia donde tenía que caminar el pueblo de Israel, ¿quién era? El Señor Jesucristo. Dice, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? En aquel momento pasa lo mismo que está sucediendo en estos tiempos. Así que la analogía del capítulo 14 del libro de Éxodo es perfecta para nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 14:10, ahí 14, dice que el pueblo de Dios entró en temor, en miedos. ¿Qué hago ahora? ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde sigo? ¿Cuál es mi salida? Señor, no sé qué hacer. Dios mío, las cosas se están poniendo muy difíciles. ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Para dónde sigo? Es la misma situación. El pueblo, nada ha cambiado. A la verdad, nada ha cambiado. Dice la palabra de Dios en el versículo, dice, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, cuando sintieron el pueblo de Israel que como que la situación difícil se estaba acercando, como nos está aconteciendo en estos momentos a nosotros, que sentimos que la situación difícil se está acercando, que la situación en el mundo está cada vez más como que cerca de nosotros, pero no para bien, sino para mal. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. ¿Cuántos hemos visto que los egipcios están ya cerca de nosotros? Que vienen detrás de nosotros. Que vienen porque vienen por los hijos de Dios. Porque vienen por los hijos de Dios. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Los hijos de Israel, dice la palabra de Dios, temieron en gran manera. ¿Cuántos hemos sentido temor? ¿Acaso no habrá alguno que diga que no ha sentido temor? ¿Habrá alguno que diga, no, pero es que, viendo toda esta situación tan difícil, yo creo que, yo como que estaba mejor cuando no era cristiano? Pues cuando yo era cristiano, pues ni me daba cuenta de todas estas cosas y como que, mejor no haberme enterado de nada, dirá alguno. Mejor no saber todo esto que está diciendo la palabra de Dios que va a suceder, dirá otro. No, yo cuando estaba ya en el mundo, yo no tenía necesidad de todas estas cosas, ni estaba con estos temores. De hecho, cuando usted le hace una mirada, un paneo, mira alrededor suyo, de los familiares, se da cuenta de que ellos no ven las cosas, no han discernido qué realmente está sucediendo, qué es lo que realmente está aconteciendo en el mundo. Nosotros sí estamos viendo y el Señor nos está permitiendo ver a nosotros, sus hijos, las cosas por venir. Y estamos discerniendo y vamos a la palabra de Dios y decimos, wow, esto está pasando. Esto mismo que dice la palabra de Dios es lo que está sucediendo. Dios mío, ten misericordia de nosotros, decimos los cristianos. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí, porque soy débil. El espíritu a la verdad está dispuesto. A la verdad yo digo, sí, estoy dispuesto, Señor, y esa es mi oración. Y todos los días creo que debería ser nuestra oración. Señor, sí, yo sé todas estas cosas, Padre bueno, yo las entiendo, yo las conozco. Mi espíritu a la verdad las sabe. Pero mi carne es débil, Señor.
Mi carne es débil. Tu carne es débil. Mi carne es débil. Entonces algunos dirán, no, yo estaba mejor allá en el mundo. A mí, ¿para qué me dijeron hablar acerca de este cristianismo? No, yo como que mejor me vuelvo para el mundo. Yo no quiero saber nada de este cristianismo. Yo no quiero saber nada de persecuciones. A mí no me hablen nada de eso. Y creo que estás en tu derecho y bueno, habrá algunos que se devolverán. Otros que querrán seguir en este camino, que es un camino angosto, como dice la palabra de Dios, porque hay dos caminos, mi amigo y mi amiga. Hay dos caminos. No hay más caminos en este mundo. No hay más caminos. Mire, la palabra de Dios nos muestra con mucha claridad de que solamente hay dos caminos. O es el camino del bien o es el camino del mal. O eres frío o eres caliente. O estás en bendición o estás en maldición. O vas por un camino angosto que lleva a la salvación, o vas por un camino ancho que lleva a la perdición. No hay más caminos. No hay un camino intermedio. No hay un camino intermedio. Tú ubícate en qué camino estás. ¿Cuál es el camino que estás siguiendo? ¿Estás en el camino ancho? ¿El camino del mundo? ¿El que no te causa malestar? ¿El camino que no te causa temor? ¿El camino que solamente te causa una alegría momentánea, por supuesto? ¿El camino que solamente te muestra el disfrute de la vida? Ese es el camino que muchos seres humanos quieren tener. Es algo, bueno, no es tan fácil predicar esto, no es tan fácil decir esto porque nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. Nuestra carne quiere todas estas cosas. El apóstol Pablo decía, miserable de mí. Perdón. Y si el apóstol Pablo decía de él mismo, porque su carne le pedía hacer cosas mundanas, la carne le pedía, no estoy diciendo que las hiciera, pero la carne le pedía hacer cosas que no estaban bien, porque él decía, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces encuentro que hay una ley en mí, que pues es la ley del pecado, y miserable de mí, decía Pablo, miserable de mí. Y si Pablo decía a sí mismo, miserable de mí, ¿qué será de nosotros? ¿Qué podremos decir nosotros de nosotros mismos? Les decía, el pueblo de Israel decía, no, yo estaba mejor allá. Miremos Éxodo, ahí en el versículo 13. Versículo 13 del capítulo 14 del libro de Éxodo dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. ¿Dónde voy? 13. Versículo 13, correcto. No, pero vamos un momentito a 12 para que analicemos algo. 12, lo que estaba hablando ahorita. 12 dice, ¿no es esto? Desde el 11 mejor. Y dijeron a Moisés, ¿qué dijo el pueblo de Israel a Moisés cuando vio toda esta situación? Yo estaba mejor cuando no era cristiano. No, a mí no me digan de eso. Yo estaba mejor, pastor. No, por eso muchos se devuelven. Muchos se devuelven porque piensan que estaban mejor cuando no eran cristianos. Yo tenía de todo. Yo podía andar mintiendo, haciendo desfalcos, haciendo mis cuestiones para obtener dineros y ganancias deshonestas, como dice la palabra de Dios, que muchos tenían como fuente de ganancia las ganancias deshonestas, robando, engañando. Y como el mundo dice que a lo malo, dice la palabra de Dios, que el mundo a lo malo llama bueno, entonces las personas se sienten muy cómodas, muy confortables en un mundo donde a lo malo se le llama bueno. Y entonces es cuando el pueblo de Israel se tienta, como muchos de nosotros, veo por ahí que, no, yo prefiero, como que no, yo estaba mejor antes. Algunos quizás no lo dicen, pero lo han sentido en su corazón. Dice la palabra de Dios, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que murmuremos, para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Vea cómo
Las personas empiezan a renegar porque creen que estando en Egipto, que estando en la mundanalidad, están mejor que estando en los caminos del Señor. Las personas todavía creen eso. Hay muchas personas que van a las comunidades y todavía, no, yo me devuelvo porque yo estaba mejor antes. A mí no me hablen de nada de eso. Yo estaba mejor allá en mis discotecas. Yo estaba mejor allá pues en mis farras de fin de semana. Yo estaba mejor allá en mis negocios delictivos, mis ganancias deshonestas. Algunos dirán, no, yo estaba mejor allá porque yo tenía 5, 6, 7 novios y no pasaba nada. Todo el mundo me dice que yo era el mejor. Otros, sí, yo tenía 7 novias, 10 novias, no sé cuántas tendría. Yo andaba en fornicación, en adulterio y estaba muy bien, nadie me decía nada. ¿Y que, por qué ahora me siento mal, me siento incómodo? Dirán algunos. Ese es el Egipto. Ese es Egipto. A ese Egipto las personas se quieren devolver. Porque no quieren perseverar hasta el fin. Dice la palabra del Señor. No quieren perseverar hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice la palabra de Dios. Este será salvo. ¿Perseveramos nosotros? ¿Estamos perseverando? Esa es una de las grandes preguntas que nos deberíamos de hacer. ¿Estamos perseverando en escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos perseverando en meditar en su palabra? ¿Estamos perseverando en ser cada día más santos? Nos estamos preparando porque esto que está pasando fue un anuncio. Es un anuncio de lo que va a venir, que va a ser mucho peor. Mucho peor. Y nosotros estamos perseverando nos estamos preparando para estar más fortalecidos en el Señor para las cosas que van a venir. Estamos perseverando en el Señor, en su palabra, en su santidad, para entender que, como dijo el Señor, vamos a estar como ovejas en medio de lobos. En el contexto de esta palabra, dice el Señor Jesucristo, he aquí que yo los envío como ovejas, versículo 16, ahí en Mateo capítulo 10, dice, versículo 16, he ahí yo los envío como a ovejas en medio de lobos, como a ovejas en medio de lobos. Allí estamos nosotros. Ese es el contexto del pasaje. Estamos como ovejas en medio de lobos. Cuando usted mire a alguien que está por ahí al lado suyo y que no es un cristiano y que no es un hijo de Dios, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Quién es el que está a su lado que no es alguien que teme al Señor? ¿Quién está a su lado? A ver, ¿será un lobo? ¿Será un lobo? Pues usted si es un hijo de Dios, por lo menos usted es una oveja. Por lo menos usted sí es una oveja, si usted es un hijo de Dios. ¿Y los otros? ¿Qué pasa con los otros? ¿Serán lobos? Dice el Señor, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Como a ovejas. Vea el contexto de este pasaje. Como a ovejas en medio de lobos. Versículo 17. Guárdense de los hombres, porque los entregarán en los concilios y las sinagogas y los azotarán. Guárdense de los hombres. Guárdense de los hombres. Versículo 18. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Para testimonio a ellos y a los gentiles. Así que vea, cuando nos lleven a algún sitio a testificar, cuando nos lleven porque somos cristianos, porque van a venir detrás de los hijos de Dios, van a venir detrás de los hijos de Dios. Todo esto que está pasando, se está creando todo un sistema en donde se van a filtrar quiénes son del faraón y quiénes son de Israel. Quiénes son hijos del diablo, quiénes son hijos de Dios. Todo esto que está pasando está creando un filtro y el filtro se está moviendo y unos van a ir cayendo
y le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros para que nosotros no caigamos, que no seamos nosotros, que el Señor tenga mucha misericordia de nosotros. Dice el Señor que vamos a ser llevados, los hijos de Dios, ante gobernadores y reyes, y seré llevados por causa de mí, por causa del Señor. Voy a leer el pasaje nuevamente. Hay que perseverar hasta el fin. Hay que perseverar en una situación difícil, para que entendamos. Va a estar difícil, pero hay que perseverar. El Señor nos mandó a perseverar. Así que si Él nos mandó a perseverar, es porque nosotros podemos perseverar. Porque tú puedes perseverar, porque yo puedo perseverar en esas situaciones difíciles. Porque le puedo pedir al Señor que tenga mucha misericordia de mí para que yo sea fortalecido, para que yo no le falle. Para que yo no le falle. Señor, ten misericordia de nosotros. Este mensaje trae eso. Ese es el mensaje que está allí inmerso, que está intrínseco en esta enseñanza. Pedirle misericordia al Señor. Pedirle mucha misericordia al Señor. Dice más cuando, versículo 19, más cuando os entreguen, ese pasaje lo voy a dejar para el final. Ya vamos a terminar, pero lo quiero dejar para el final para que miremos algo hermosísimo que está dentro de todo esto, que está detrás de toda esta enseñanza también. Miremos más que está dentro de este entorno, de lo que está pasando. Dice que los enemigos de los cristianos van a ser los de su casa, versículo 35 y 36. Versículo 35 y 36, ¿qué dice? Versículo 35 y 36. Ahí mismo en capítulo 10, ahí mismo en Mateo capítulo 10, dice versículo 35 y 36, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Oiga, ¿usted tiene nuera? ¿Usted tiene suegra? ¿Usted tiene nuera y suegra? ¿Es cristiana su nuera? ¿Es cristiana su suegra? Quizá en el momento donde las cosas se pongan muy difíciles, tal vez ella se va a poner en contra suya, en contra suyo. Dice el Señor, he venido a poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Usted tiene papá? ¿Usted tiene hijos? Hemos entendido, estamos entendiendo que quizá uno de nuestros hijos, quizá alguno de nuestros padres se va a poner en contra de nosotros. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para entender estas cosas y para pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos fortalezca para que nosotros no volvamos atrás? Hemos entendido que el Señor dice que Él no vino a traer paz a la tierra. Hemos entendido esa parte. Dice el Señor, yo no vine a traer paz a la tierra. Yo no vine a traer paz a la tierra. Los enemigos, dice el Señor, los enemigos del hombre. Los enemigos del hombre. Eso a veces es difícil de entender, versículo 36, y vuelvo y les digo, es en este entorno para que entendamos que el Señor ya nos había dicho todas estas cosas, y es en este entorno que el Señor nos está mostrando aquí, y solamente en este pasaje del capítulo 10, hay más sobre este tema, por supuesto, pero el tiempo no nos daría para eso en una sola enseñanza. Entonces, es en este entorno en donde el Señor nos dice, persevere mi hermano, persevere mi hermana, mi amigo, mi amiga, persevere, aguante, fortalézcase, sopórtese en el Señor, sopórtese en el poder de su fuerza, órele al Señor, medite en su palabra de día y de noche, órele al Señor para que tenga misericordia de nosotros, para que usted y yo seamos fortalecidos, para que podamos perseverar hasta el fin, para que seamos nosotros esos de los que el Señor al final dice, muy bien, siervo fiel, siervo bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, para que nosotros seamos de esos, no para que seamos de aquellos que el Señor dice, siervo malvado, no fuiste fiel, en lo poco que te di no fuiste fiel. Tenemos que meditar sobre esa parte. Mire lo que les decía de
algo importantísimo que nos muestra este pasaje. Regáleme un momentito, busco aquí esta palabra. Ok. Esta palabra, quería mostrarles esto en la palabra de Dios, porque nosotros no dejamos de siempre que predicamos la palabra de Dios, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro único Salvador, del Todopoderoso, de que Él es el que mora en cada uno de nosotros, de que Él es el que nos va a dar esa capacidad y esa fuerza. Mire, dice la palabra de Dios que cuando seamos llevados ante los concilios, ante los lugares donde vamos a ser probados, porque vamos a ser probados, no sé cuántos de ustedes ya están siendo probados, cuántos estamos siendo probados, pero los que aún no han sido probados, dice la palabra de Dios, van a ser probados. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres un hijo cristiano, hijo de Dios, vamos a ser probados. Eso está escrito. No podemos huirle a eso. La prueba va a venir. Va a venir el momento en donde hay que testificar del Señor. Y sin embargo el Señor dice, miren lo que dice el Señor, cuando os entreguen, no os preocupéis. No os preocupéis. ¿Por qué el Señor dice que no nos debemos preocupar? No os preocupéis por cómo o qué hablaréis. En otras palabras, no se preocupe. Yo estoy bajo control. Yo estoy bajo control. ¿Estás preocupado por lo que va a pasar, por las cosas por venir? Viene esta palabra y dice, no os preocupéis, versículo 19, por cómo o qué hablaréis en aquella hora. Ojo a esto, mi amigo, mi hermano, mi amiga, ojo a esto. Dice, no os preocupéis, porque ¿cómo hablaréis en aquella hora? ¿Cómo vamos a obrar en aquella hora? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? ¿Quién es el que va a hablar? No somos nosotros los que vamos a actuar. No somos nosotros. Si somos hijos de Dios, no somos nosotros los que vamos a obrar, a actuar, a hablar, a testificar, dice la palabra de Dios, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Por qué es tan importante, aparte de todos los pasajes que hemos leído, por qué es tan importante este pasaje que quiero hacer énfasis también en esta noche, en este día? Les voy a decir por qué quiero hacer énfasis en este pasaje y quiero que vayamos a Marcos capítulo 13. Recuerden esto que estamos leyendo. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Versículo 11. Miremos acá. Dice, voy a leerlos. Acuérdense lo que acabamos de leer acá, ¿no? Dice, el Espíritu de vuestro Padre, o sea, del Padre, ¿cierto? El Espíritu del Padre, en otras palabras. El que va a hablar es el Espíritu del Padre, o sea, el que va a hablar es el Padre. El Espíritu del Padre. El Padre es el que va a hablar, ¿correcto? Ahora, capítulo 13 de Marcos, versículo 11, dice la palabra de Dios. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Es un pasaje paralelo a este. Ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo. Este es versículo 11, ¿no? Recuerde que Mateo dice que el Padre va a hablar. El Espíritu del Padre, el Padre va a hablar. Mateo 13, 11 dice que el que va a hablar es el Espíritu Santo.
O sea que el Padre es el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu del Padre es el mismo Espíritu Santo. Ya entiendo, pastor. Ahora sí ya entiendo esa parte de que el Espíritu del Padre es el Espíritu Santo. ¿De qué va a hablar? Pero quiero que vayamos a Lucas 21. Mire, Lucas 21. Lucas 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 y 15. Lucas capítulo 21, versículo 14 y 15 dice. Versículo 14 dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. Es el mismo pasaje acerca de los eventos antes del fin. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Versículo 15. Recuerde lo que dijo Mateo. ¿Qué dijo Mateo? Mateo dijo el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre, o sea, el Padre que mora en vosotros. El Padre. El Padre es el que va a hablar. Marcos, el Señor en el Evangelio de Marcos dice, es el Espíritu Santo. O sea, el mismo Padre. El mismo Padre. El Padre es el Espíritu Santo. Y en Lucas, dice el Señor, en Lucas capítulo 21, versículo 14 y 15, el Señor nos va a revelar quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo que va a hablar dentro de nosotros. ¿Quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo que va a hablar dentro de nosotros? Para que nosotros podamos perseverar hasta el fin. Versículo 14 dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo, dice el Señor Jesucristo, porque yo os daré palabra y sabiduría. O sea que ¿quién es el Espíritu Santo y quién es el Padre? Dice el Señor Jesucristo, porque yo, ¿qué quiere decir yo? Que Él es el Padre, que Él es el Espíritu del Padre y que Él es el Espíritu Santo y que Él es el que nos va a dar sabiduría. Por eso Él nos dice, persevere, yo estoy con ustedes, yo soy el Padre, yo soy el Espíritu Santo. Así, ya para terminar, versículo 26, así que no los temáis, dice el Señor Jesucristo, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, no temáis. Y eso es algo que debemos nosotros prepararnos, ejercitarnos, pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos dé esa capacidad, porque las cosas se van a poner difíciles, más adelante. Si ahora las vemos que como que se están poniendo un poco complicadas, más adelante van a ser muy difíciles, porque eso dice la palabra de Dios. Pero recuerde, el Padre está con nosotros, que es el Espíritu Santo, que es el Señor Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén y amén. El Señor Jesucristo, mis hermanos, el Todopoderoso, el Padre, quien es el Espíritu Santo, quien es el que mora en nosotros, los continúe bendiciendo.